El Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje de edificación y alerta para estos tiempos finales. Pues vamos a entrar en materia, amén. Vamos a escuchar una palabra de parte del Señor. Esta tarde vimos un culto glorioso, nos gozamos en gran manera y seguimos con el mismo gozo esta noche, amén. Qué bueno. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias en Juan capítulo 7 versículo 11, amén. Juan capítulo 7 verso 11. Qué bueno es el Señor. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Qué bueno. Dice así: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Usted escuchó? Eso es todo lo que vamos a leer. Gracias, mi Padre, por estas palabras que usted nos permite leer, Dios mío, para compartirla con este pueblo. Solamente somos un instrumento, mi Dios, y te pedimos, Dios mío, Señor, que sea usted, oh Señor Dios Todopoderoso, usándome como un instrumento para edificar la vida de cada uno de los hermanos, amigos y oyentes, Dios mío, que en esta hora comparten con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? El tema en esta noche es: ¿dónde está aquel? Eso fue lo que preguntaron, ¿verdad? De una manera u otra nosotros nos interesamos en Dios. Y hablar de Jesús no podíamos pasarlo desapercibido. Amén. Las personas que escuchaban hablar de Jesús, por bien o por mal, se interesaban en saber de Él. Muchas personas querían escuchar el sermón, el mensaje, qué traía, qué doctrina tenía este personaje. Y muchos se acercaban porque querían escucharle. Hay otros que se acercaban porque querían hacerle daño. Y vemos aquí un panorama en esta hora, donde hay un grupo de judíos, un grupo de líderes que están detrás del maestro, óigame bien, interesado en saber dónde está aquel. Pero esa pregunta muchos no las podemos hacer. ¿Dónde está aquel? Pero de la manera que estas personas están cuestionando, óigame, no hay buenas intenciones para el maestro. Estas personas están llenas de odio, de ira, deseando matar al maestro, quitarle la vida al maestro. ¿Qué causa? Ninguna causa, hermano. Amén. En los tiempos de Herodes, otro criminal también. Herodes era tan terrible que Herodes llegó a matar hasta hijos de él. De tan terrible que era. Y allí había un grupo de personas que no le interesaba a Jesús como Salvador, sino verlo como un criminal y quitarle la vida como si fuese un criminal. Ellos están preguntando: ¿dónde está aquel? Todo esto está sucediendo en la fiesta de los tabernáculos, donde los hermanos de Jesús, en el capítulo 5 de Juan, se habla acerca de esta actividad. Y dice la Biblia que los hermanos de Jesús, en un momento dado, le están diciendo al Señor: óyeme, es bueno que tú subas a la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 7, verso 10. Le dice que suba a la fiesta, porque nadie que quiera darse a conocer se va a quedar en la casa. Óyeme, muestra lo que tú tienes a tus discípulos. Las señales que tú haces, muéstraselas para que la gente vea y por lo menos crea en ti. Dice la Biblia que aún los hermanos de Jesús no creían en él. Sus propios hermanos no creían en Jesús. Y esto sirve de fortaleza para cada uno de nosotros. Hay personas que no van a creer en nosotros.
Hay personas que no van a creer lo que Dios ha puesto en ti, en lo que Dios te ha dado. Van a cuestionarnos, no nos van a aceptar, pero nada de esto puede desanimarnos. Al contrario, vemos a Jesús siendo Emmanuel, Dios con nosotros, que no es bien recibido en el aspecto de Mesías por sus propios familiares. No creían en él. Y dice la palabra del Señor que estas personas, cuando se enteran de que Cristo está en la fiesta de los tabernáculos, están interesados y andan detrás de él. Oye, le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Hay personas que se interesan en saber dónde está aquel, pero no como usted y yo, que nos hemos acercado al Señor porque queremos la salvación, porque entendemos que Jesús es el único camino, porque entendemos que Él es Dios, y por eso nos acercamos hacia el trono de la gracia diciendo: ¿dónde está aquel? Pero porque queremos tener un encuentro con Él. Estas personas querían tener un encuentro con el Señor, pero no el encuentro de alcanzar misericordia, perdón, no, para nada, sino quitarle la vida al maestro por algo que pasó en el capítulo 5. La Biblia habla en Juan de un hombre que estaba paralítico, 38 años, paralítico, y aún en el día de reposo él estaba cerca del estanque donde se removía las aguas, que venía un ángel de tiempo en tiempo y removía las aguas. Y aquella persona que tocase, el primero que se lanzase aquel pozo, pues rápidamente dice la Biblia que recibía sanidad. El primero. Aquel personaje tiene 38 años y desde que tiene conocimiento, yo sé que lo están llevando a aquel lugar, o por lo menos está cerca del lugar, esperando que alguien le tome en el momento que el ángel remueve las aguas para él recibir sanidad. 38 años, hermano, viendo allí personas sanarse. 38 años donde solamente eres un espectador de ver milagros que están sucediendo en aquel lugar. Pero él, al ser inválido, no ha caminado. 38 años, no tiene quien lo mueva, no tiene un buen samaritano. Hay personas que muchas veces necesitan de nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando llega el momento de servir, nos hacemos indiferentes. Este caballero no podía caminar y necesitaba que alguien lo llevase allí a las aguas. Cuando el ángel removiese, entonces recibir sanidad. 38 años allí, hermano, donde este hombre está postrado, hermano. Y dice la Biblia que en un momento dado este hombre tiene un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús está cruzando por el área donde él está, le hace una pregunta muy interesante a este hombre. Amén. Si quiere ser sano. El día que Jesús le hace la pregunta es un día de reposo. El día de reposo, el pueblo de Israel, hermano, ni una menta mueve. Según ellos, si se le caía el asno, el muslo, ahí sí ellos se movían, porque no lo podían dejar morir. Es para que usted vea la religiosidad donde nos lleva. Y el espíritu legalista. Entonces, en un momento dado, este hombre está en un día de reposo, sin esperanza allí, y está cerca del estanque, posiblemente esperando tal vez a ver si ese día llega el ángel y remueve las aguas. Pero entonces, lo más lejos que él tenía, que el que envía el ángel estaba allí. Estaba en aquel lugar y este hombre no lo sabía. Su nombre es Jesús. Y le pregunta a él que si él quiere ser sano. Y este hombre dice: óyeme, 38 años llevo así, en esta condición, pero no he tenido a nadie que en el momento preciso me tome y me lleve a las aguas. 38 años. Pero tú quieres recibir sanidad. ¿Cómo que si quiero recibir sanidad? Si por 38 años he estado esperando. Señor, yo no sé quién tú eres, pero yo sí quiero ser sano. ¿Me va a llevar al pozo? Yo no sé con quién estoy hablando.
Simplemente estoy viendo un judío más delante de mí. Lo más lejos que este paralítico tiene es que Manuel, Dios hecho hombre, está hablando con él en la persona de Jesús. Y cuando este hombre le dice un sí al Señor, entonces hay una orden divina que viene y le dice: coge tu lecho y anda. Y no le puedo explicar cómo fue, pero el Señor dio una orden, y lo que este hombre nunca había experimentado en ese momento, no sé si fue el fuego de Dios que entró en su cuerpo, pero sí que sintió fortaleza que nunca había sentido en sus piernas, y se pudo, hermano, poner de pie este hombre. Y no solamente ponerse de pie, no solamente caminar, sino que entendió la orden que el maestro le había dado y cogió el lecho y se lo puso al hombre y al hombro y salió caminando con su lecho aquí. Era día de reposo, era un día donde usted no podía cargar nada. Cuando los religiosos allí y legalistas, porque hay personas que son más legalistas que cristianos, óigame bien, cuando ve esta situación, comienzan a cuestionar al hombre que como un día de reposo, este hombre está cargando una cama encima de él. Y le dicen: bueno, ¿sabes qué? Yo estaba en una condición extrema, 38 años paralítico, esperando un día un milagro como este. Y apareció un personaje, yo no sé su nombre, yo no sé de a dónde es, pero este personaje me dijo a mí que si yo quería ser sano, y yo le dije que sí. Y él me dijo: óyeme, pues ponte de pie, toma tu lecho y anda. Y yo estoy sometido a la palabra que él me dio, y yo no podía levantarme. Yo era un paralítico, un parapléjico, y yo me levanté y me incorporé y ahora estoy caminando, y yo tomé mi cama como él me dijo, y por eso estoy caminando. Alabado el que vive. Dice la palabra del Señor que entonces estas personas, los líderes, rápidamente comenzaron a cuestionarle. Dice: óyeme, ¿cómo se llama ese personaje? Bueno, yo no sé. Lo que yo sé es que yo estaba paralítico y ese personaje mío que me levantase, y yo me levanté. Yo no lo conozco. Si yo lo veo, le podría decir quién es, pero yo no sé quién es. De nombre no lo conozco, pero nunca voy a olvidar su rostro. Nunca voy a olvidar sus palabras. Nunca voy a olvidar lo que él me prometió, que lo cumplió. No lo puedo olvidar. Aunque yo no sepa su nombre, yo soy un milagro viviente de la palabra que ese hombre proclamó. Y allí estaban los religiosos que no podían aceptar como bueno y válido que un día de reposo, un hombre que tenía 38 años siendo paralítico, haya sido sanado. Un día de reposo. Y esto provocó a ir a aquellos religiosos. Y dice la Biblia que Jesús fue a la sinagoga y allí estaba enseñando la palabra del Señor. Y mientras enseñaba la palabra del Señor, entonces el hombre estuvo allí y vio que ese hombre se llamaba Jesús. ¿Y sabes qué? A los líderes le dijo: ¿sabes qué? Ahora sí yo sé quién me sanó. Su nombre es Jesús. Y ya usted sabe lo que provocó esto. En aquellos líderes se levantaron contra Jesús rápidamente. Y cuando Jesús lo están cuestionando, Jesús expresa unas palabras poderosas. Y dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero ¿qué día de reposo? Es que mi padre no está reposando. Ya el día de reposo pasó. Ya el día de descanso pasó. Ahora hay que trabajar mientras el día dura. Mi padre está trabajando. Entonces ellos se llenaron de ira y dijeron: ¿cómo es que este caballero puede profanar el día de reposo? No podemos tolerarlo. A este hombre hay que quitarlo de en medio. A este hombre hay que apedrearlo. Este es un apóstata. Este hombre es un hereje. Este hombre es un mentiroso. Es un falso. Gloria al Señor. Por el día de reposo.
Entonces ellos podían hacer algunas cositas en el día de reposo si se les presentaba, pero porque un hombre paralítico de 38 años había sido levantado, entonces había ira y había deseo hasta de muerte. Oiga, hasta donde puede llegar muchas veces, hermano, nuestra religiosidad, nuestro legalismo, desearle la muerte al prójimo, a un hermano. Entonces dice la palabra del Señor que ellos deseaban matarle, quitarle la vida, porque había violado el día de reposo. Pero lo más triste es cuando tú y yo no entendemos al Dios que le servimos. Muchas veces nos hundimos y somos más religiosos, somos más legalistas que cristianos. ¿Sabe por qué? Porque estas personas no podían entender que la salvación ya no consiste en día de fiesta o en día de reposo. Que todo esto era sombra de lo que había de venir, dice el apóstol Pablo. Y vemos ahora que el Dios, que el dueño, que el Señor del día de reposo era el que estaba allí. El Señor del día de reposo fue el que hizo el milagro, enseñándole a ellos que ya esto no se trataba de guardar un día o de guardar 2 días, sino de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Trabajar mientras el día dura, haciendo la voluntad de Dios. El día de reposo, hermano, increíble, este hombre recibe el milagro. Entonces dice que cuando dice mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De ahí viene la ira contra Jesús. ¿Cómo es posible que este se hace igual a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si nosotros solamente conocemos a un solo Dios y este es un simple mortal. Este es el hijo de María y José. Este es el hijo del carpintero y el carpintero también. Este de Galilea. Nada bueno ha salido. Gloria al Señor. Y aquí vemos el por qué estas personas están buscando. Dice, ¿dónde está aquel? Porque se enteraron, Jesús ya no quería salir muy abiertamente. Jesús sabía que lo estaban buscando para matarlo. Y cuando ellos se enteran que está en la fiesta, ¿dónde está aquel? No sé si andaban con palo, con piedra, pero andaban buscándolo. Lo andaban buscando. No se sentían bien, hermano. Su orgullo religioso había sido herido. Así hay muchas personas que creen que la religión es sindicato y que ellos son los dueños de la religión. ¿Sabe? Y yo creo en el orden, pero muchas veces hemos institucionalizado la religión. Que si no soy yo, entonces usted no sirve. Bendito el Señor. Entonces vemos aquí que los judíos tienen el deseo de matar, de quitarle la vida a Jesús. Odio, un deseo, hermano, diabólico. Y es para que ustedes vean que muchas veces usted puede hacer el bien a una persona, usted puede comportarse como debe ser, y hay personas que el diablo la va a levantar en contra suya. Vemos nosotros al Señor aquí como el Señor está hablando una palabra. Por ejemplo, vimos el por qué están buscando cómo quitarle la vida. En Juan, su capítulo 8, versículo 56 en adelante, una vez más, ahí vemos nosotros la actitud de estas personas, el por qué quieren quitarle la vida una vez más. Dice en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Wow. Aquí vemos una vez más cómo el pueblo toma una actitud reacia hacia el Señor. Vemos Jesús está hablando, dice que antes que Abraham él había sido. Que Abraham se había gozado en ver los días de él. Esta persona lo cuestiona y dice, oye, pero tú ni 50 años tienes. ¿Y cómo tú me dices a mí que Abraham se gozó contigo? Miles de años atrás que Abraham se gozó contigo.
Me imagino que tú eres un lunático, un mentiroso. Tú no sabes ni lo que está diciendo. Es lo que usted y yo podríamos decir. De cierto, Dios, antes que Abraham fuese, usted puede decir, bueno, yo he sido, y se le va a aceptar. Usted dice, ese está loco. Dice que antes que Abraham fue él, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Y aquí los testigos de Jehová cogen su lucha. Porque los testigos de Jehová han torcido este verso y dicen que yo he sido. Y no es eso lo que dice la Biblia. Las diferentes traducciones dicen yo soy. Y esa palabra en el griego tiene su connotación yo soy. Y esa fue la palabra que Moisés recibió en un momento dado cuando Dios lo está enviando para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice, oye, dime quién es que me manda para allá. Yo soy te envió. Y ellos sabían que a Dios se le llamaba el yo soy. Y es por esto que Jesús dice, antes que Abraham, yo soy. Rápidamente los judíos entendieron lo que él quería decir. Este se está diciendo que él es Jehová. Este se está diciendo que él es Dios. Él está diciendo yo soy. Este quiere decir que fue quien le habló a Moisés allá en la zarza. Oh, pero qué blasfemo. Y cuando escucharon estas palabras se llenaron de ira. Dijeron, a este hay que quitarle la vida. Entonces vemos aquí cómo Jesús está certificando su deidad. La deidad que los fariseos, los escribas de la época, los líderes religiosos no querían aceptar. La misma deidad que muchos testigos de Jehová tampoco quieren aceptar a Jesús como Dios. Tienen el mismo espíritu, Gloria al Señor. En Juan su capítulo 10 versículo 27 también vemos otro escenario que causó mucha rabia a los religiosos de la época. Dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, yo y mi Padre, uno somos. Una vez más vuelve a certificar que ella y el Padre son uno. Muchos no querían, hermano, aceptar esta realidad. Los judíos no podían entender que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. No lo podían asimilar, que él dijese, el Padre y yo uno somos. Y dice que Dios es uno solo, hermano. Y no puede ser Hijo o no puede ser Espíritu Santo y que los tres son uno. Sí, hermano. Nos burlan los testigos y dicen el Dios de tres cabezas. No, no es el Dios de tres cabezas. Es que el Padre sin el Hijo no puede ser Dios. El Hijo sin el Padre no puede ser Dios. Y no puede ser Espíritu Santo Dios sin el Padre y el Hijo. Entonces los tres es que hacen la Trinidad, es que forman al Dios que usted y yo conocemos. Hay muchas personas que no quieren entender esto. Dice, pastor, pero es que yo no entiendo. Bueno, es un poquito difícil. Pero yo no, por ejemplo, el tiempo. ¿A qué es igual tiempo? El tiempo es igual al pasado, presente y futuro. A eso se le llama tiempo. Cuando usted dice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, yo no puedo hablar del tiempo, solamente decir que el tiempo es lo único que pasó allá atrás. Se hace difícil, ¿verdad? O sea, si hablo de tiempo, puedo hablar del pasado, puedo hablar del presente y puedo hablar del futuro. Usted va a la Biblia habla del presente, del pasado y del futuro también. Y a eso se le llama tiempo. ¿Me va entendiendo? Así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Usted habla de espacio, pero cuando usted habla de espacio no puede hablar solamente de longitud, no puede hablar solamente de lo ancho, de lo largo, sino que usted tiene que hablar que el espacio es igual a lo largo, lo ancho y lo alto. Y eso te va a dar el espacio. ¿Me entiende? No solamente puede pensar en lo largo, sino también en lo ancho y en lo alto. Entonces dice, oye, a eso se le llama espacio. Son tres. Tú no puedes separarlo. Si lo separa, entonces deja de ser espacio. Así es Dios. La Biblia dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces los judíos no podían asimilar que Jesús dijese: yo y el Padre uno somos. ¿Cómo es posible que el hijo de María diga que Él es Dios? La verdad que el atrevimiento de Jesús llegó lejos, según ellos. Entonces, rápidamente cuando ellos escuchan esto, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. No eran fáciles estas personas. Lapidaban a cualquiera en lo que decían berenjena. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Estamos conscientes? Sí, hermano. Muchas buenas obras ellos habían visto en Jesús. Ellos habían visto lo que muy pocos ojos tuvieron la oportunidad de ver. Personas que nunca habían caminado comenzaron a caminar. Personas que nunca habían visto comenzaron a ver. Aún personas que habían muerto fueron resucitados. Comenzaron a suceder milagros extraordinarios. Personas endemoniadas eran libres. Allí se manifestó el poder de Dios de una manera poderosa. El cáncer era sanado. Las enfermedades, hermanos, se iban de las personas que estaban enfermas. Y todo el mundo era testigo ocular del poder de Dios. O sea, Jesús lo que supo fue hacer bien. Y por hacer bien vemos a un grupo de personas que se están levantando. Entonces Jesús lo cuestiona: ¿por cuál de las tantas buenas obras que yo he hecho ustedes me quieren apedrear? Así que no te sorprenda cuando tú haces el bien y te quieren pagar mal. No te sorprenda, no te desanimen. La Biblia dice que mientras podamos hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Si te hacen mal, sigue haciendo el bien. Si se levantan contra ti, sigue actuando correcto. Sigue glorificando a Dios. Haz las cosas a la manera de Dios. No te desanimes, no te desalientes. Pero pastor, es que me están tratando mal. Mientras mejor trato a mi familia, a mis hijos, a mi vecino, entonces me tratan peor. Tranquilo. Sigue haciendo lo que a Dios le agrada. Que cada quien tendrá su recompensa. No te salga del propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que no podemos pagar mal por mal ni maldición por maldición. No podemos. Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. No. Sino por la blasfemia que tú siendo hombre te hace Dios. Ese era el problema. Pero los judíos sabían que el Mesías iba a venir. El profeta Isaías habla de enderezar calzada a Jehová, ¿verdad? Que era una promesa del advenimiento del Mesías. Enderezar calzada a Jehová. Y cuando Juan el Bautista aparece en el escenario y ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Hizo una presentación. He aquí del que dice el profeta Isaías: enderezar calzada al Señor. Juan el Bautista fue el personaje que vino a preparar la antesala del Mesías. Juan el Bautista fue quien vino a preparar el camino al Mesías. Pero el profeta Isaías habla de ese Juan el Bautista que vino a preparar el camino a Jehová. Ahora, ¿quién apareció en el escenario? Cuando dice aquí, de que dice el profeta Isaías, Isaías menciona a Jehová y aparece ¿quién? Jesús. Zacarías 12:10 dice: y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán con llanto como del unigénito Hijo de Dios.
Mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. ¿Usted ha visto a Jehová traspasado? ¿A quién usted vio que lo traspasaron? ¿Me entendió? Entonces los judíos no podían asimilar que el gran yo soy sea Jesús que está con ellos ahí. No pueden asimilarlo. Entonces entra ese odio, el deseo de quitarle la vida a su propio Dios, que está limitada a un cuerpo de hombre ahora, que se ha hecho carne para traer redención a nuestras vidas. Por eso Jesús le dice: ¿no está escrito en vuestra ley, no dije dioses soy? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Ellos no podían asimilar lo que Jesús estaba diciendo. Hermanos, esto motivó a que este grupo de personas tratasen de quitarle la vida a Jesús y decir: ¿dónde está aquel? No olvide el tema del mensaje. ¿Dónde está aquel? Esa pregunta nos la podemos hacer nosotros de diferentes maneras. ¿Dónde está aquel? Pero ¿sabe qué? El Señor está donde debe de estar. Y estas personas en un momento dado no entienden la divinidad del Señor, la deidad de Jesús. Hay muchos que se acercan a la iglesia, hay muchos que te cuestionan también y te dicen: ¿dónde está aquel que dijo que venía? Y no ha venido. ¿Dónde está aquel que ha prometido que va a levantar a un pueblo? ¿Dónde está? Si desde que yo nací he escuchado que Cristo viene y no ha venido nada. Se mofan, se burlan, nos ridiculizan, porque tú crees que Cristo viene a buscar a su iglesia. Yo no sé si usted no lo cree, pero yo lo creo. Búrlate, te puede mofar, pero hay un día que te la tendrás que ver con Dios. Y donde está aquel te va a aparecer y te va a decir: aquí estoy, mi hijo. Pero no te dará tiempo para cuestionarlo. Al contrario, Él te va a cuestionar a ti. Porque ese aquel ahora está como abogado, y hay muchos que lo rechazan como abogado o como intercesor. Pero ese aquel aparecerá como juez. Y no me diga usted a mí que usted rechazándolo a Él como abogado, como intercesor, como mediador, como salvador, cuando toque la hora de juez, Él lo va a justificar a usted. ¿Sabe qué me gusta del Señor? Que el Señor no acepta soborno. O sea, por más que tú quieras conquistarlo con 2 o 3 centavitos por ahí, lamentablemente a la hora de la verdad todo se queda en la tierra. Dese cuenta que cuando usted muere no se puede llevar nada. Desnudo naciste del vientre de tu madre y así mismo tú vas a volver, hermano. ¿Sabes qué? Naciste con nada y así mismo te va con nada. Todo se queda aquí en esta tierra. Vanidad de vanidad, dice el predicador. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Gloria al Señor. Por eso 2 de Pedro 3:4 dice diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así hay gente que dice: ¿dónde está aquel? Y se burlan de aquel. Se burlan de aquel, y esa burla tarde o temprano Dios no la va a pasar por alto. No la va a pasar desapercibida, como que no ha pasado nada. Y es por esto que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios con humildad. Hay personas que lamentablemente se acercan a Dios con temor, con tristeza. No, hermano. Cuando quieres llegar a la presencia de Dios, tú no puedes ir con temor, con tristeza, con duda o con negatividad o pesimismo. Porque hay personas que lamentablemente se quieren acercar a Dios. ¿Dónde está Él? Yo no lo veo. Yo no lo veo dónde está Dios.
y andan buscando a Dios y ellos quieren verlo y palparlo. La Biblia dice que Dios es espíritu y que todo que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay porque es galardonador de aquellos que le buscan. Dice que el Señor, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces esto no se trata de yo ver, sino de yo creer. De yo creer. Y aquí vemos en Josué capítulo 23 versículo 8, alguien con una mente pesimista que quiere acercarse a Dios, pero él entiende que al acercarse no se va a encontrar con Dios. Eso es que por más que yo lo busque, por más que yo ore, yo no voy a tener respuesta de Dios. Por más que me acerque, Dios no se va a acercar a mí. Hay gente así. Es que Dios no me escucha. Es que Dios no está atento a mis oraciones. Fulano ora y Dios le responde, a mí no. Pero vamos a orar. No, yo no tengo que orar, que ya he orado mucho. Ese es el espejo de Job 23:8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, yo no lo veré. O sea, por más que Dios quiera estar en medio nuestro, y muchas veces está en medio nuestro, pero usted no puede percibirlo. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene fe. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Muchas veces tú quieres ver a Dios, pero cuando tú ves a tu hermano, tu esposa, tus hijos, tus familiares, al prójimo, trata de ver a Dios allí. Son creación de Dios. Cuando tú te ves en un espejo, tienes que decir verdaderamente que Dios es grande. Porque somos creación de Él. Amén. Lo que a Dios le gusta para que tú digas, ¿dónde está aquel? Cuando tú quieras que aquel se aparezca con una actitud arrogante, con una actitud soberbia, óigame, tú y yo no nos vamos a topar con aquel. Lamentablemente, cuando tú vienes con mucha irritación, con mucha ira, con mucho odio, se hace difícil que por más que tú preguntes, encontrarte con aquel que murió en la cruz. ¿Sabes qué? Tenemos que venir delante de Él con arrepentimiento, con humildad. Tenemos que mostrarle gratitud al Señor cuando te quiera acercar a Él. Aun cuando tú entras por las puertas de esta congregación, como dice la Biblia, entra por los atrios con alabanza, con acción de gracia, dando gracias a Dios cuando vienes a adorar, porque es algo que glorificamos a Dios. Por eso Job 23:3 dice, quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Y Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oiga, los sacrificios de Dios. Muchas veces yo creo que tirarme un 10, 20, 21 días en ayuno, oración y silicio, wow, qué sacrificio hice. Eso no mueve a Dios, hermano. Y no estoy diciendo que no lo haga, porque yo lo hago. Pero no es eso lo que mueve a Dios. Que te meta 40 días de ayuno y oración. Un tremendo sacrificio, pero eso no es lo que mueve a Dios. ¿Ustedes quieren saber cuál es el sacrificio de Dios? Son el espíritu quebrantado. Es un corazón, como dice, contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Si tú quieres saber dónde está aquel, humíllate. ¿Dónde está aquel? Arrepiéntete. Para que lo veas. Para que tenga un encuentro con Él. Porque es de la forma que podemos toparnos con Él en el camino. No hay otra manera, hermano. No la hay. Es que hay personas que están buscando a Dios de manera equivocada o en el lugar que no es correcto. Pastor, sí, hermano.
Ustedes ven gente que van a buscar a aquel en el que lee la baraja, en el que tira los caracoles. Sí. Hay personas que andan buscando a aquel en el horóscopo. Hay personas que andan buscando a aquel en los brujos y adivinos. Los que leen las tazas, las palmas de la mano. Están buscando a aquel en el lugar equivocado. Y ustedes ven que dice, oye, no, espérate. Mira, yo no quiero nada con magia negra. Lo mío es magia blanca. Pero ¿sabes qué? El autor de la magia negra es el mismo autor de la magia blanca. ¿Y sabes qué? Practicar magia blanca o magia negra, los dos te llevan al mismo destino. Entonces tiene que saber dónde está aquel, dónde buscarlo. No en lugares equivocados, porque allí tú no lo vas a encontrar consumiendo droga, alcohol y haciendo muchísimas cosas ilícitas. Allí tú no vas a encontrar a aquel. No se va a encontrar. Lamentablemente, hermano, hay muchas personas que buscan a Dios en el lugar equivocado. Leí una pequeña historia de alguien que se le perdió una moneda. Un lugar oscuro donde se le perdió. La moneda rodó un poquito, pero el hombre pide ayuda para buscar esa moneda que tenía un gran valor. Y cuando tiene un ayudante que le está ayudando a buscar la moneda y busca donde hay luz, la persona le dice, óyeme, pero hemos buscado todo este lugar aquí. Óyeme, ¿dónde fue que se te cayó la moneda? Dice, no, la moneda se me cayó allá. Bueno, no te mato porque si se te cayó allá, ¿cómo entonces me pone a buscar aquí? Dice, lo que pasa es que aquí hay luz. La moneda rodó y yo dije, bueno, debe estar en el lugar donde está la luz. Y aquí es más cómodo para buscarlo. Nunca iban a encontrar la moneda. Así hay muchas personas que andan buscando la comodidad para buscar a Dios. Quieren buscarlo en el lugar más viable o factible que le conviene a ellos. Pero el evangelio no es un asunto de conveniencia. Porque hay muchos que les gusta el lugar claro, donde no hay peligro, donde no hay nada. Pero cuando hay que pasar por el filtro que dice el Señor, que todo aquel que quiera seguirlo a Él, primeramente debe negarse a uno mismo, tomar la cruz y luego seguirle. Hay gente que no le gusta esa condición. No me gusta pasar por ahí. Y lamentablemente, obviando este mandato imperativo de parte del Señor, que no es Edwin Santana quien está diciendo que hay que hacerlo, que no son los pastores quienes están poniendo esta condición, sino el mismo Jesús es quien está diciendo que debemos de negarnos a nosotros mismos, todo el que le quiera seguir. Óigame, tomar la cruz y seguirlo. Hay gente que están en congregaciones que nunca se han negado a ellos mismos. Tienen años y años en congregaciones y todavía no han tenido un encuentro con Dios. Qué triste. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú quieres preguntar ¿dónde está aquel? Hay que saber dónde él habita. Señor, pero dime dónde tú habitas, Padre Celestial. Bueno, ¿sabe qué dice el Señor? Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Óyame. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito ¿dónde, Señor? Habita, dímelo, que quiero estar ahí contigo. Yo habito en la altura. En la altura habita Él. En lo alto habita Dios. Mi pregunta, por más que usted ore y ayune y busque a Dios y seamos más obedientes, ¿usted habita en la altura con el Señor? ¿Cuántos de ustedes dicen, voy un rato para allá, para el tercer cielo? ¿Para dónde va, pastor? Voy a transportar un poquito de un prontito allá, al tercer cielo. Un rato con el Señor por allá, a disfrutar de las cosas preciosas. Porque ya usted sabe dónde Él habita. ¿Dónde? La altura.
allá. ¿Verdad que se nos hace difícil ir allá? O sea, que se nos va a hacer difícil poder habitar con Él. Pero si por lo menos Dios nos dijese dónde más Él habita. A ver, si tiene respuesta la Biblia. Pues ¿sabe qué? Hay respuesta. No hay que ir al tercer cielo para habitar con Él. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, si tú quieres habitar y tener coinonía con Dios y compañerismo con Él, entonces debe vivir una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, una iglesia que no te lleva a vivir una vida de santidad, ¿sabe qué? Es un basurero, es un club social, porque lamentablemente nunca podrá tener un encuentro con el Señor. Él habita en las alturas y en la santidad. Si tú y yo no vivimos en santidad, óyeme, no te vista que no podrás ir. La santidad no es una apariencia externa como muchos de nosotros que aparentamos ser santo, saco, corbata, falda larga, y eso es bueno y es parte de, pero no es el todo de. La santidad viene de adentro, una transformación interna que se refleja por fuera. Hay muchos que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y a esto hay que evitarlo, dice la Biblia. Habita en la altura y la santidad. Sea santo. Que se burlen por tú ser santo, pero no mundano. Legalista, ridículo, anticuado, retrógrado, que te digan lo que quieran. Pero si es por ser santo, no hay ningún problema. Nos dice que somos pariguayos. Hoy Dios ese término que muchísimos, no quiero expresar algunas palabras que son términos peyorativos, despectivos hacia nosotros, por querer vivir una vida de integridad y honradez. Porque hasta esto ya se ve mal. Porque tú le dañas el negocio a aquellos que son unos tigres, que venden su alma al diablo hasta por un chicle. Sí, hermano. O sea, no es fácil. Pero me gusta que dice: yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿con quién más, hermano? ¿Con quién más, Señor? Y con el quebrantado y humilde de espíritu habita Él. Con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que Dios no está con aquellas personas que son arrogantes. Quebrantado. ¿Sabe lo que hago cuando usted, algo que se quebranta? Algo que se rompe. Entonces cuando tu alma, tu ego, tú lo parte y tú lloras y te sientes indigno y sientes que es un privilegio tú ser un hijo de Dios y agradeces cada día porque fuiste llamado, porque fuiste escogido, y tú lloras en su presencia de agradecimiento. Es un espíritu quebrantado, no como estos cristianos que se creen la última Coca-Cola del desierto, porque yo soy el ungido de Jehová. Y yo soy un apóstol. Y usted verá, yo soy el profeta. Tú me coges miedo. Es increíble la megalomanía que hay hoy en día en tantas personas, hermano. Ese espíritu soberbio, arrogante, que tienen muchas personas que se llaman ser cristianos. Entonces el Señor dice que Él habita con los quebrantados y humilde. O sea que la arrogancia, hermano, Dios nos puede dar lo que Él quiera. Dios nos puede dar un castillo. Dios nos puede dar, mire, hermano, una iglesia de 3, 5 millones de personas, para que me entienda lo que quiere expresar. Y usted tiene que ser siempre ese siervo humilde, sencillo, no importa lo que Dios te dé. Porque cuando la arrogancia y la soberbia llega a tu vida, como muchos pastores, cuando Dios lo prospera y lo ayuda y lo pone en alto, se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabes qué? Dios se ausenta de ellos. Pastor, bueno, con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, que el que no es humilde de espíritu, Dios no habita con esa persona. Yo puedo decirle a ustedes: no, que Dios está conmigo, pero que tú eres un soberbio, pastor, tú eres un arrogante.
¿Me va entendiendo? Entonces eso no funciona. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow, a Dios la gloria. Me gusta algo porque cuando dice, ¿dónde está aquel? Cuando tú quieres que aquel esté en ti, cuando tú quieres que aquel te hable, ¿dónde está aquel? No vaya al monte, no viaje 200, 300 kilómetros donde hay un profeta en una cueva para que Dios me hable. Coge la Biblia, que esa es la palabra profética más segura, y sabe que aquel se va a aparecer aquí. El apóstol Pedro dijo que esta es la palabra profética más segura donde no hay fallo. Porque hay muchos profetas por ahí que profetizan mucha mentira. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la palabra que nos limpia, como dice Juan 15:3, Dios está ahí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que el cristiano necesita la palabra de Dios para limpiarse, porque es Dios quien habita en nosotros a través de su santa y bendita palabra. La palabra santifica a un pueblo. La palabra es la misma esencia de Dios que se mete en nosotros, en el alma, en los huesos, donde quiera que tú estés, para santificarnos, para purificarnos. La palabra. O sea, si tú quieres, Señor, ¿dónde tú estás? Rápidamente, abre tu Biblia y ahí va a encontrar a Dios. Va a encontrar su palabra que te va a guiar, que te va a dirigir. Tenemos un concepto errado muchas veces. Que el diablo viene y lo cuestiona y usa sus instrumentos. Dice, ¿dónde está Dios cuando tú estés en la aflicción? ¿Dónde está Dios cuando está en el hospital, en la clínica? ¿Dónde está Dios cuando está postrado en una cama esperando la muerte? ¿No te ha ministrado el diablo? ¿Dónde está aquel que tú dices que es tu Dios? ¿Dónde está aquel que tú dices que tiene misericordia? ¿Dónde está aquel que tú dices que tiene amor? ¿Dónde está aquel que tú dices que es el que cuida de ti con tantos problemas? Pues dile al diablo que en medio de tu crisis económica Dios está ahí. Que en medio del horno de la prueba Dios está ahí. En medio de la aflicción Dios está ahí. En medio del sufrimiento Dios está ahí. Dios está ahí. Porque es que creemos que nosotros en esta tierra no vamos a padecer situaciones. No vamos a tener problemas ni conflictos. Hermano, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice la Biblia, confía que yo he vencido al mundo. Mientras estamos aquí en esta tierra van a venir situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? Yo lo espero con Jesús. Cuando viene la enfermedad, espero con Jesús. Cuando viene la crisis, le espero con Jesús. Cuando vienen los problemas, lo espero con Jesús. ¿Me entiende? Entonces yo no me enfoco en el problema, me enfoco en Jesús. Y no hay ningún problema que sea más grande que Jesús. Yo se lo chubo a él. ¿Me entendió? Echa en Jehová tu carga y Jehová te sustentará, porque para siempre no dejará caído al justo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Entonces la iglesia tiene que aprender a descansar en el Señor. Esto es lo que nos enseña la Biblia, la palabra del Señor. ¿Qué puede entender, hermano? Ustedes recuerdan que yo di una serie titulada aquí, es necesario pasar por el tamiz de Dios, el crisol de Dios. Muchas veces Dios tiene que derretirnos en nosotros para sacar lo mejor de nosotros. Y si no nos desbarata, entonces ese ego de Edwin se queda todavía vivo. Y papá Dios tiene que derretirlo por completo. Si yo le cuento amanezco, usted no sabe todo lo que papá Dios tuvo que moldear en mi vida. Amén. Entonces, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está?
Amén. ¿Está aquel en tu confianza? ¿Confías en él? ¿Está aquel en tu corazón y en tu vida? ¿Es él la esencia del gozo en ti? ¿Dónde está aquel? ¿En qué lugar lo tiene en tu corazón? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Dónde está aquel en mi vida? Amén. ¿Dónde está aquel en mi corazón? Cuando viene a ver, está en el 10º lugar o en el 9º por allá. Ay, Jehová. Entonces lo más lindo es cuando tú tienes la presencia de Dios manifiesta en tu vida. Eso es lo más lindo. Cuando entiendes que en el camino, al entrar, al salir, el Señor tiene cuidado de ti. Muchas veces nos apresuramos. No te apresures. Dios tiene el control de todo. Pero recuerda que no siempre en el horno de la prueba, en la aflicción, no siempre tú verás al cuarto que está allí. Porque Nabucodonosor, cuando echó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de la prueba, dijo: óyeme, ¿cuánto echamos? Bueno, fueron 3, pero yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Los cabellos, nada se le quemó a estas personas y pudieron ver el gran poder de Dios obrando en medio de un horno ardiente. El mismo Nabucodonosor tuvo que reconocer que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el único Dios verdadero y digno de adorar. Pero lamentablemente hay otras personas que pasan por el horno y no se le queman los cabellos, hasta los huesos se queman. Pero no significa que Dios no estuvo allí. Porque lo más lindo es que Dios muchas veces nos fortalece para que en medio de la prueba podamos resistir firmemente sin negar la fe. Yo recuerdo una historia de un libro que leí. Yo vivía siempre leyendo muchos libros. Y hubo un personaje que lo condenaron a muerte por ser cristiano. Él cogió una flor. Dijo que si la flor se quemaba, él se iba a quemar. No sé si era que Dios le había administrado. Y dice la historia que este hombre, mientras iba por el camino, que lo llevaban a la hoguera, cogió una flor. ¿Me entiende? Y camino a la hoguera, hermano. Encendieron la leña allí, el fuego y todo. Y había que darle muerte a aquel hombre que la única criminalidad de él era llamarse cristiano. El crimen más grande. Y cuando este hombre encendieron las leñas, hermano, se quemó toda la leña. Y cuando terminó de quemarse la leña, allí estaba el hombre con la flor en la mano sin quemarse. Pudieron ver que aquel estaba ahí con él. Pero ¿sabes qué? Si hubiese sido usted y yo, nos motivamos y decimos: verdaderamente el Dios de ese hombre es el Dios verdadero. ¿Sabe qué dijeron la gente? Si no murió quemado, entonces vamos a buscar otra forma de matarlo. ¿Y sabe qué hicieron? Lo descuartizaron. Como usted descuartiza una vaca, lo cortaron en pedazos. Y después que lo cortaron en pedazos, buscaron leña y se la pusieron a la carne para quemarlo. Y cuando se quemó toda la leña, nada del cuerpo de él se había quemado. Y uno de los cabecillas de esto, fue tan impactante que cogieron la carne y la echaron al río. Y quedó tan que se arrepintió y comenzó a servir a Dios, uno de ellos. Pero muchas veces podemos ver milagros de Dios. Podemos palpar la mano de Dios de manera poderosa. Si no, pregúntele a Moisés. Y aún así el espíritu rebelde sigue en nosotros. Que no queremos aceptar la verdad y nos preguntamos: ¿dónde está aquel? ¿Me entiende? O sea, que no son los milagros los que van a convencer a las personas, sino que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, es el quien va a traer convencimiento de pecado a las vidas para que puedan aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y estas personas lamentablemente
siguieron en su rebelión hacia Dios. ¿Dónde está aquel? No sé en qué lugar tú tienes a Dios en tu vida. Pero Dios está pendiente. Dios no se ha olvidado de ti, amigo, amiga que me escucha. En los momentos más difíciles, ahí está el Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Lo más lindo es que aunque tú andes en valle de sombra o de muerte, tú entiendas de que Dios también está ahí. ¿Dónde está aquel? Aquel está donde hay un corazón contrito y humillado que invoca con humildad la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por permitirme compartir esta palabra con mis hermanos. Te pido en esta hora, oh mi Dios, que se esté bendiciendo las vidas que están en este lugar, Padre. Glorifícate poderosamente y que estas palabras no caigan en el vacío, Padre. Obra, mi Dios, en cada uno de los que nos han escuchado, para gloria, para honra de tu nombre, mi Señor. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que el mismo haya sido de bendición a su vida. Dios les bendiga.